a mi grupo le corresponde el primer capítulo que se titula La esfera de lo público desde Hannah Arendt, una propuesta de ciudadanía política. Este capítulo propone la construcción de la vida activa de una concepción ciudadana fundamentalmente política, en un espacio común denominado esfera pública. Las condiciones para pensar dicha concepción serán la libertad, la pluralidad y el reconocimiento de los demás. El objetivo de este primer capítulo es describir las características de las categorías de esfera pública y ciudadanía desde la perspectiva de Arendt. Tres consideraciones centrales: la política, la comprensión y la libertad. En este apartado se busca ubicar tres conceptos centrales de la filosofía de la pensadora alemana: la política, la comprensión y la libertad. Para tal fin, exponer una anécdota que nos lleva a la comprensión del pensamiento de Arendt. Una anécdota que nos lleva a la comprensión. Yo no pertenezco al círculo de filósofos. Deseo mirar la política, por así decirlo, con los ojos despejados de cualquier filosofía. En 1964, cuando Arendt fue presentada como filósofa en un programa de televisión, la alemana interrumpió al entrevistador y dijo: "Lo siento, pero debo protestar, no pertenezco al círculo de los filósofos". Mi profesión, si es que se puede hablar de ella como tal, es la teoría política. Nunca me he sentido una filósofa, ni nunca he creído que fuera a ser aceptada en el círculo de los filósofos. Arendt afirmará en lo sucesivo que su oficio no es la filosofía, sino la teoría política. La política, sostiene Arendt, es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social, y esto se debe a que el ser humano no es un ser autárquico, sino que depende en su existencia de otros. La política como un espacio de relación entre los sujetos. La política no es pensada como una condición constitutiva de los seres humanos, como algo que es parte de su esencia, sino como un espacio de relación, como algo que está entre los humanos, no en ellos mismos, sino en medio. La política se concibe como una actividad que permite a cada individuo, mediante sus acciones y discursos, presentarse ante los otros como un sujeto que posee una identidad propia que debe ser reconocida por ellos. La esfera pública como escenario para la libertad. La esfera pública se concibe como una dimensión en que prima la pluralidad de perspectivas. La libertad es poder comenzar, es un nacimiento, es un nuevo comienzo. La libertad en Arendt no es libre albedrío, no es libertad de elección entre dos alternativas ya dadas. La libertad para Arendt es idéntica a comienzo, a espontaneidad. La libertad reside en la acción, en lo político, se da en el mundo, en el contexto de la vida activa. La libertad es la expresión plena de la acción humana, condición que se abordará en el siguiente segmento. La condición humana desde Arendt, labor, trabajo y acción, una propuesta de ciudadanía política. En este apartado, antes de constituir el concepto de acción en el pensamiento de Arendt, es pertinente plantear la discusión entre vida activa y vida contemplativa. La vida contemplativa busca la verdad mediante la contemplación y observación, por en cambio, la vida activa desea alcanzar el conocimiento mediante la acción y la experimentación. El ámbito de la esfera privada, labor y trabajo. La propia actividad de labor es circular, cíclica, no conduce nunca a un fin mientras dura la vida. Es indefinitivamente repetitiva, desde el nacimiento hasta la muerte. El trabajo fabrica la pura variedad inacabable de cosas cuya suma total constituye el artificio humano, el mundo en el que vivimos. No son bienes de consumo, sino objetos de uso, y su uso no causa su desaparición. Dan al mundo la estabilidad y la solidez sin la cual no se podría confiar en él para albergar la inestabilidad y la mortalidad propias del ser humano. El ámbito de la esfera pública, acción.
Arendt define la acción como una actividad política generada entre los seres humanos y como tal no necesita de la medición de cosas o materia alguna. Pero para esta pensadora alemana, la acción y el discurso están conectados especialmente con el hecho de que vivir significa vivir entre los sujetos, vivir entre los que son mis iguales. Además, para ella todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los seres humanos viven juntos, actúan. La acción requiere siempre de un espacio público que haga posible la presentación de cada sujeto ante los otros. A la estructura de la acción pertenece otra dimensión decisiva, que coincida con el obrar o con el hacer. Se trata del padecer. El ámbito del sujeto, bios política. Bios políticos es una expresión que tiene orígenes históricos en la antigüedad del pensamiento humano. Por ejemplo, para Aristóteles la vida política se generaba independientemente de las necesidades de la vida, es decir, se descartaban todas las formas de vida dedicadas primordialmente a mantenerse vivo. Los términos bios y polis eran utilizados en la antigua y Arendt, una enamorada de los antiguos, recurre al concepto de polis como organización, definida por los griegos como la suprema forma humana de convivencia, es decir, en tanto alejada de lo divino, se proponía como libre y autónoma y en tanto alejada de lo animal se proponía como una relacionada con la necesidad. Un asunto humano, la libertad. ¿Qué es la libertad? La acción y la política entre todas las capacidades y posibilidades de la vida humana son las únicas cosas en las que no podemos siquiera pensar sin asumir al menos que la libertad existe. La libertad es en rigor la causa de que los hombres vivan juntos en una organización política. Sin ella, la vida política como tal no tendría sentido. La acción de la política es la libertad y el campo en el que se aplica es la acción. Este concepto de libertad es la antítesis de otros conceptos ya mencionados en el libro, ya que este defiende la situación en la que el sujeto puede tomar sus propias decisiones sin ser obligados a hacer o a decir algo en contra de su voluntad. Tal consentimiento íntimo se mantiene sin manifestaciones externas y, en consecuencia, es políticamente irrelevante por definición. Solo al sujeto que actúa se le presentan las alternativas. De forma contraria, en la vida contemplativa, el mundo es un sistema ordenado en el que todo acontecimiento remite a una causa y en el que, por tanto, no hay lugar para la libertad. El hacer y el decir como acciones propias de la libertad humana. La esfera pública tiene el carácter de un espacio de aparición en el que cada individuo, mediante sus actos y palabras, se presentan ante sus pares y gracias a ello le es reconocida una identidad propia. La libertad no es un atributo ni de la voluntad ni del pensamiento, sino de la acción social humana. Por consiguiente, en la política lo que está en juego no es la vida, sino el mundo como espacio de aparición. El que actúa no se puede considerar como alguien preexistente, aislado, soberano y autónomo. El reconocimiento de igualdad entre los ciudadanos se manifiesta en el derecho compartido de expresar y reafirmar la propia identidad frente a los otros a través de la diferencia. Si bien en la familia se generan procesos de reconocimientos permanentes, estos se expresan sobre la base de la condición de iguales y no necesariamente como diferentes políticos. Los griegos llamaron a este ámbito público polis y a la actividad en la que se ejercía acción política. La esfera pública, lo común entre. La expresión lo común entre no asume en Arendt lo público como el desarrollo de un todos iguales, lleno de fraternidades, proximidades y parentescos. Arendt asocia lo político con lo diverso, con la posibilidad de formar un nosotros. Las condiciones indispensables de la política es la irreductible pluralidad que queda expresada en el hecho de que somos alguien y no algo.